Ya, hay harta bulla, pero vamos a responder esto. Es cómo me di cuenta que podía canalizar. Mira, esto partió porque yo siempre fui muy sensible. De hecho, cuando chica sufría muchas depresiones, como cuando ya empecé en la adolescencia sobre todo, y por cosas que me pasaron. Y esto de que me decían siempre como que era muy empática, y cuando iba como al psicólogo me detectaban depresión y qué sé yo, y siempre me decían, ah, es que usted es muy empática, muy hipersensible, tiene que cerrarse más, es muy extrovertida también. Y me pedían como que me parara. Entonces yo estaba como luchando con algo que yo había nacido. Después con el tiempo empecé a pensar como si yo nací así es por algo. Ya es como esa sabiduría interna que tiene uno. Si yo nací así es por algo. Y el camino fue largo, y entre eso tuve un montón de cosas fuertes que me pasaron y cosas que yo me buscaba también. ¿Y qué pasó? Que empecé como cuando hablaba con las personas, empezaba a sentir cómo se sentían. Entonces le empecé, tú sentías esto, tú sentías esto otro, tú sentías aquí, tú sentías allá, porque yo siento que tú te sentís de esta forma, y las personas empezaban a decir, sí, así es. Y ahí empecé a darme cuenta que esto no era un defecto, no era como que yo venía con falla de fábrica, era más una habilidad. Y busqué en todas las religiones, no encontré respuesta. Esto de que yo sentía esta conexión con los cerros, esta conexión con la fuerza de la naturaleza, eh, era raro, ¿ya? Y ahí es cuando te empezáis como a cuestionar. Pasé por varias cosas, pasé por que me vieran si que tenía como alguna cosa psiquiátrica o algo, y todas las partes me descartaron todo eso. Solo me decían que era depresiva porque era hipersensible y porque tenía tendencia a la anemia. Entonces, bueno, seguí fortaleciendo esto en vez de ir en contra, porque cuando iba en contra era cuando me deprimía. Cuando trataba de poner barreras y cosas, tratar de ser más introvertida y todo esto, ahí era cuando me deprimía. Entonces, cuando llegué, pasé al budismo, empecé a meditar, y ahí eso, en vez de irse, se acentuó más. En el budismo fue una gran escuela para aprender a meditar, cuando estuve en la filosofía budista. Y después, en todo este camino largo, llegué a la cosmovisión andina. Y cuando llegué a la cosmovisión de los pueblos originarios, entendí todo. Ahí entendí todo. Y ahí en la cosmovisión andina hablan de los apus, grandes montañas con espíritu, y cómo ellos se anticipaban a las cosas climáticas. Y ahí empecé a entender. Y ahí empecé a potenciar. Entonces ahí empecé a expresarle a mi entorno familiar, mira, siento que va a venir esto, que va a pasar esto, que aquí, que allá y la cosa. Y empezaba a pasar lo que decía. Pero no exactamente así como cuando te dicen, "Ah, va a pasar a tal hora, tal día". No, eso nunca me ha resultado. Ya, y creo que es porque no es así. Pero ya ahí entendí que para el agua, aire, fuego y tierra no hay límite fronterizo. Entonces, cuando yo pregunto cómo va a estar el clima para Chile o para Argentina o para México, qué sé yo, me dicen lo que va a pasar, pero puede pasar en cualquier parte. Y también cuando me llega el mensaje, o sea, cuando yo siento que me llaman, porque se siente muy fuerte acá, me siento que me llaman, ahí es como muy certero. Entonces, de ahí en adelante, la gente siempre me pregunta, ¿cómo va a estar para tal lugar? ¿Cómo va a estar para tal lugar? No contesto, porque cuando contesto pasa que digo lo que va a pasar, pero no pasa ahí, pasa en otro lado, como lo que pasó ahora, que dije que iba a caer un- una pared de agua, y pensando en Chile, y pasó en Nepal. Entonces, ¿cachai? Entonces hay que hacerlo cuando me llaman, cuando me dicen, ah, esto es importante, dilo. Y ahí es como súper certero. Y así me di cuenta que era un canal, pero todos lo somos, pero con diferente habilidad. Porque este es el lenguaje de los abuelos. El lenguaje, los abuelos hablaban con las piedras, hablaban con los árboles, con los animales, con los cerros, con todo. Con el río, ya con el agua, hablaban con todo, porque era de acá, del corazón. Entonces, todos somos un canal. Lo que pasa es que otras personas escuchan en la mente, otros con el oído, otros ven. Yo siento acá. Y a través de hacer el contenido en TikTok, la gente me empezó a decir, no, es que tú eres clarisintiente. Y ahí recién encontré como algo más o menos que encajaba
aunque es cierto que no hay que como encasillarse en una cosa, hoy los camiones, no hay que encasillarse en una sola cosa, ya como, ay, soy clarisintiente, pero todos tenemos habilidades para hacer un canal. Y pasa es que no todos lo trabajan, pero eso es todo.